Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase número 6 de nuestra guía número 2. Recordamos el objetivo que estamos trabajando en esta oportunidad: representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencia absoluta y relativa utilizando gráficos apropiados. Entonces no olvidemos que estamos trabajando con lectura e interpretación de gráficos, construcción de gráficos, de tablas de frecuencia, y también aprendiendo a organizar y clasificar los datos. Ese es el objetivo que estamos trabajando, o los objetivos que estamos trabajando en este objetivo de aprendizaje. Bien, y en continuación a lo que veníamos realizando en la clase anterior, aquí tenemos otro dato más con respecto a lo que es la construcción de una tabla de frecuencias: frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Damos primero un repasito de qué significan las F. La F minúscula sola representa la frecuencia, es decir, la cantidad de personas que están por cada ítem. Ya, por lo menos aquí dice preferencias sabores de helado. Bueno, ¿qué significa que debajo de la F minúscula ya un 2? Significa que de la encuesta que se hizo, 2 personas dijeron que les gusta la vainilla, 3 les gusta el manjar. La F mayúscula representa la frecuencia acumulada, es decir, ir sumando uno a uno todos los elementos de la frecuencia. Y al final, la idea de la frecuencia acumulada es que aquí al final, podamos obtener el total de las personas que fueron encuestados aquí al final, ¿ok? La frecuencia relativa no es más que tomar de la columna de las frecuencias y dividirlo por el total, el que va a aparecer aquí al final de las frecuencias acumuladas, porque no nos los están dando como datos, así que eso lo vamos a obtener aquí ahorita. Luego tenemos la frecuencia relativa por la frecuencia acumulada relativa. Bueno, es igual que la frecuencia relativa. Si la frecuencia relativa es dividir cada número de estos por el total, la frecuencia acumulada, F mayúscula, R, se lee frecuencia acumulada relativa, no es más que tomar los valores que están en la columna de la F mayúscula y dividirlos por el total. Y la frecuencia relativa porcentual no es más que tomar el resultado, el decimal que nos dio aquí. Normalmente vamos a tomar 2 decimales y lo multiplicamos por 100. Y aquí vamos a tener el criterio, el mismo criterio, pero expresado en porcentaje. Eso es. Así que con eso comenzamos la construcción, ¿ok? Bien. Vamos a iniciar por acá. Eso que yo acabo de decir, vamos a escribirlo en alguna parte. F, vamos a cambiar el colorcito para que se vea un poquito mejor. Vamos a cortar este. F minúscula se lee simplemente frecuencia, es decir, cantidad de personas o de datos asociados a un ítem que tenemos allí. La F mayúscula, ya, la F mayúscula se lee frecuencia acumulada, ya. Eso anótenlo por allí por un ladito también en su guía, por favor. Anoten por ahí. Bien, con esto vamos a construir nuestra información. Lo primero que tenemos acá es la frecuencia. En la frecuencia no nos dan, porque nos piden completar toda esta tabla, tenemos que completarla. Aquí nos dicen que tenemos 2, es decir, 2 personas tienen preferencia en sabores de helados de vainilla, 2, y 3 de manjar, pero no nos dan cuántos les gusta la piña, el coco, el chocolate, la frutilla, pero sí nos dan la frecuencia acumulada. ¿Cómo podemos encontrar la cantidad de personas que tomaron su decisión por cada uno de estos sabores si no nos los tenemos, no nos lo están dando como dato? Bueno, recuerden que la frecuencia acumulada es ir sumando uno a uno los valores de la frecuencia. Por lo tanto, aquí tiene que siempre partir con el mismo valor, en este caso con el mismo 2, ¿ok? Parte con el 2. Luego aquí, ¿qué número hay que sumarle a 2? Recuerden que el valor que está con la frecuencia acumulada 4. con el de aquí tiene que sumarse. Y el resultado de la suma tiene que dar este que está aquí. Entonces sería así. Ya va, que tengo unos amiguitos por aquí que quieren ingresar a la sala. Ahí viene ya entrando otro. Así que, ¿qué número hay que sumarle 2 para que me dé 6? 4. Muy bien. Ustedes van completando allí su tabla. Entonces aquí hay que sumar el 4. Aquí yo veré el 4. Y seguimos el mismo procedimiento. ¿Qué número hay que sumarle 6 para que me dé 8?
2. 2. Ponemos el 2 allí. ¿Qué número hay que sumarle 8 para que me dé 12? 4. Ven que es muy fácil. Esto es, de verdad, este objetivo es, yo creo que en la evaluación nos apuró fue el tiempo y no pudieron concentrarse en responder. ¿Y qué número hay que sumarle 12 para que nos dé 14? 2. Y por último, sería 14 más 3. 17. 17. Ah, entonces yo voy a hacer varias preguntas ahora. Voy a adelantarme algunas preguntitas. ¿Cuál es la cantidad de personas que fueron encuestados con respecto a su preferencia de sabores de helado? ¿Cuál fue el total de personas? 17. 17. Este 17, lo que está de último en la frecuencia acumulada, representa el total. Vamos a ponerlo el total, 17. Ahí está. Ok, eso es lo que me dice el último dato aquí. ¿Cuántas personas prefirieron los helados de coco? 8. No. 4. No. ¿Cuántas personas prefirieron el helado de coco? Ah, de coco, escuché de piña, perdón. 2. 2. Muy bien. Este 8, ¿cómo podemos leer este 8? Este 8 significa que hasta aquí, hasta el helado de coco, hay 8 personas que fueron encuestadas. 2 respondieron de vainilla y 6 de piña. Ahí está. Hasta aquí, hasta cuando se llegó a la pregunta del coco, o el que respondió el coco, cuando alguien respondió que le gustaba el coco, ya habían 8 personas que habían contestado. ¿Ok? Ahora vamos con la frecuencia relativa de cada uno de estos valores. Ustedes me van a ayudar con sus calculadoras, por favor. Es facilito. ¿Qué es la frecuencia relativa? Bueno, tomar el dato que tenemos en la F minúscula, tomar el dato de aquí, estas dos columnas están relacionadas. Este con este, el resultado que va aquí es tomar esos datos que están allá y lo vamos a dividir, ya, esto se va a dividir por la cantidad de datos. En este caso, el número total de datos son 17. Entonces, todos estos números de esta columna van a ir divididos aquí por 17 y tomamos dos decimales. Ustedes me van diciendo. 2 dividido en 17. 0,11. 2 dividido. Voy a colocar el primero para que ustedes lo anoten y sepan de dónde sale ese valor. ¿Cuánto? 11. 0,11. Ahí está. Ya los demás no lo voy a colocar el símbolo de división. Ya ustedes saben que allí se divide. Vamos con el siguiente. 4 entre 17. 0,23. Muy bien. El 2 ya lo tenemos. Ya sabemos que es 0,11. Fíjense que aquí se repite el dato. Excelente. 0,11. Por favor, vayan ustedes copiando esto. Vamos alimentando nuestra información en la guía. De chocolate ya lo tenemos. Es 4, 0,23. Ya lo tenemos también. Excelente. 0,23. Luego tenemos el de frutilla, que son 2, lo tenemos. 2 es 0,11. ¿Ya? Y luego tenemos manjar, 3. Este sí no lo tenemos. 3 dividido en 17. 0,17. 0,17. Uh-huh. Muy bien, 0,17. Ahí está. Y ya tenemos lo que se llama frecuencia relativa. Es fácil. Es dividir los números que están en la frecuencia por el total de datos. En este caso, 17. ¿Cómo encontramos la frecuencia acumulada relativa? Lo mismo, solamente que ahora tenemos que ir dividiendo los valores de la columna de la frecuencia acumulada, ¿ok? Es lo mismo, pero vamos a cambiarle el colorcito a este, vamos a ponerle un verde, porque ahora está relacionado, este va a estar relacionado con este, F mayúscula con F mayúscula, ahí está, este con este. Y el procedimiento es el mismo, se divide por 17, ahí está. Comenzamos con la calculadora, vamos a ir registrando. 2 dividido en 17, ya lo sabemos. 0,11. ¿Ya? Tomen apunte, por favor, de cada uno de los datos que estamos aquí escribiendo en pantalla. 6 dividido en 17. 0,35. Muy bien.
8 dividido en 17. 0,47. 12 dividido en 17. 0,70. A mí me dio... no, nada. 14 dividido en 17. 0,82. Muy bien. Y 17 dividido en 17. Aquí tiene que dar 1. Siempre al final tiene que dar Claramente. 1,001. Pero como estamos trabajando con dos decimales, ahí yo le pongo los dos ceritos. Muy bien. ¿Por qué tiene que dar 1 al final? Porque vamos a dividir 17, que es el total, entre 17. Eso siempre tiene que dar 1. Ahora vamos con la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual no es más que tomar esta columna, la de la frecuencia relativa, ¿ya? La de la frecuencia relativa, y vamos a cambiar el colorcito, y esta que está aquí, esta se relaciona con esta, ¿ya? Y lo que hace es que para buscar el porcentual, lo que hacemos es que se multiplica por 100. Claro, porque lo vamos a transformar de un número decimal, lo vamos a llevar a porcentaje, lo que hacemos es que multiplicamos por 100. O dicho de otra manera más fácil, corremos 2 espacios a la derecha. Y listo. Ya, muy bien. Vamos a hacerlo. Entonces aquí tendríamos... ya que hay otras personas que quieren entrar. Aquí, vamos otra vez, aquí. Entonces aquí tendríamos... 0,11%. 11. Sería 11%. 11%. ¿Ya? Luego tendríamos 0,23. 23%. 23%. Luego tenemos 0,11 igual. Esto es 11%. ¿Ven? Facilita. Luego teníamos 0,23, que será 23% igual. Luego tenemos 0,11, es 11%. Y luego tenemos 0,17, que será un 17%. Ya. Yo voy a hacer aquí, surgen varias preguntas. En función de esto van a surgir ahora varias preguntitas. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Las preguntas son las siguientes. Por ejemplo, ¿cuáles son los helados de mayor preferencia? ¿Cuáles son los sabores de helado de más preferencia? Piña y chocolate. Ya. ¿Qué porcentaje de personas les gusta la piña y el chocolate? 23%. No, 23. ¿Sumado? 23. Sí, no. ¿Qué porcentaje de personas les gustan los de piña y qué porcentaje de personas les gustan los de chocolate? De piña 23 y 23 también de chocolate. Muy bien. Muy bien. ¿Qué porcentaje de personas les gustan los sabores de chocolate y vainilla? 12. De vainilla el 11% y de chocolate el 23%. Ya, entonces, ¿y qué cantidad de personas, qué porcentaje sería si yo les pregunto qué cantidad de personas les gusta esos dos sabores? Tendré que sumarlo. 34%. Muy bien, 34%. Excelente. Muy bien, esto es, así se construye una tabla. Fíjense, todo esto que está aquí es lo más que les va a salir en una información de una tabla. No hay más. Y en función de esto viene el análisis de todo lo demás, de todos los datos, las preguntas que se quieran hacer y todo lo demás. Bien, chicos, alguien que esté escribiendo, que esté copiando, que me diga listo para yo borrar y pasar a la siguiente lámina. Yo ya lo copié todo. Listo. No sé si habrá alguien Entonces, que esté escribiendo. borramos todos los dibujos, perfecto. Pues yo tengo que borrar porque el sistema así me lo exige para poder pasar a la siguiente lámina. Muy bien. Dice, en la siguiente tabla
muestra la edad que tenían 50 niños al momento de caminar por primera vez. Ah, se hizo un censo, se hizo una evaluación, un proyecto, un estudio, una investigación con 50 niños para ver en qué momento, en qué mes de su vida comenzó a caminar. Aquí tenemos los niños, ¿verdad? Cantidad de niños. Aquí tenemos al mes que comenzó a caminar. Por ejemplo, un niño caminó a los 9 meses. 4 niños caminaron a los 10 meses. 9 niños a los 11. 16 niños caminaron a los 12 meses, es decir, al año. 11 niños caminaron a los 13 meses, un año y un mes. 8 niños tardaron en caminar 14 meses. Y un solo niño de los 50 tardó en caminar 15 meses. Ya. La pregunta, ¿cuál es la variable representada en la tabla? A ver, ¿cuál es la variable? Recuerden que la variable es lo que se está investigando de la población. La edad que ¿cuál tenía será? en el momento de caminar. Muy bien. El mes en que comienza o comienzan a caminar los niños. Esa es la variable. ¿Cuándo comienzan a caminar los niños? ¿A qué edad caminó la mayoría de estos niños? A los 12 meses. ¿A qué edad caminó la mayoría de estos niños? A los 12 meses. A los 12 meses. A los 12. Muy bien, a los 12 meses comenzaron a caminar. Otra pregunta, el 50% de los niños de la muestra comenzó a caminar luego de los 12 meses. ¿Es cierta esta afirmación? Justifica el 50% de los niños de la muestra. Ah, muy bien. Ahora, la muestra eran 50 niños. El 50% es la mitad. ¿Cuál es la mitad de 50? 25. 25. Entonces, lo que me están preguntando aquí, 25 niños comenzaron a caminar luego de los 12 meses. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que sumar después de los 12 meses cuántos niños hay aquí. ¿Cuántos niños comenzaron a caminar después de los 12 meses? Serían 16 más 11 27. más 27. más y más. ¿Cuánto nos da la suma de estos 4 datos que están aquí? 36. 36. Esto nos da igual a... Esto 36. nos da 36. 36. Muy bien. Entonces la pregunta es, el 50% de los, es decir, 25 niños comenzaron a caminar luego de los 12 meses. ¿Es cierta esta afirmación? Sí, es cierta. Después de los 12 meses comenzó a caminar no el 50%, sino más del 50%. Pero aquí preguntan es el 50% de los niños. Ah, pero el 50% son 25. Entonces, 25 niños comenzaron a caminar luego de los 12 meses. No, Sí. fue más de 25. Bueno, más de 25, es cierto. Pero la pregunta está allí como ambigua, pero yo creo que la respuesta debería ser que sí es cierto. O sea, después de los 12 meses, más de la mitad comenzaron a caminar. Vamos a colocar allí un cierto. Después de los 12 meses, más del 50% de niños comenzaron a caminar. Vayan ustedes escribiendo allí. Listo. Ahí estaría. Listo. Y salimos de este. Fíjense que este tema de estadística no es tan complejo, chicos. Es leer e interpretar lo que me están preguntando. Pero hay que leer concentrados, leer con detenimiento, ¿ok?
Pareciera que no se puede resolver, pero cuando uno lo lee, uno dice, "Ah, pero esto es muy fácil". Y efectivamente, estos ejercicios de estadística, sobre todo cuando tienen que ver con población, muestra, es cuestión de lectura. Leer y entender lo que están diciendo. Bien, voy a borrar todos los dibujos de la pantalla, ya, para pasar a la siguiente lámina. Allí la tenemos. Uy, miren esta. Aquí sí nos dan mucha información. Dice, utiliza la siguiente información referente a las notas obtenidas de los estudiantes de séptimo básico en la última prueba de matemática. Uy, ¿será la nuestra? Bien, vamos a ver. Primero, nos dan muchos datos, mucha información. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 5, aquí hay 40. Tenemos 40 estudiantes presentaron la evaluación de matemáticas del séptimo básico, ¿ya? Nos piden completar la tabla de frecuencia. Bueno, vamos a completarla. ¿Qué quieren que completemos? Aquí tienen una casilla que se llama notas. Notas de la última evaluación. ¿Cuáles fueron las notas? Bueno, vamos a ir revisando en la tabla cuáles fueron los resultados obtenidos y los vamos colocando allí. Por ejemplo, aquí yo veo que tuvimos hay un 3, hay nota 3, hay nota 4, hay nota 5, hay nota 6 y hay nota 7. Muy bien, ahora vamos con la frecuencia. Ya, vamos con la frecuencia. ¿Cuántos 3 hay? Es decir, ¿cuántos alumnos sacaron 3? Ustedes me ayudan, en sus guías pueden ir contando. ¿Cuántos alumnos sacaron 3? 1, 2, 3, 5. 4, 5 conté yo. Sí, 5 también conté yo. Muy bien, gracias. Bien, vamos a buscar otro color. ¿Cuántos sacaron 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 conté yo, ¿y ustedes? 8. También 8. ¿Cuántos sacaron 5? A ver, díganmelo ustedes. Yo conté 9. 9. 1, 2, Sí, yo también conté 3, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, 9. ¿Cuántos sacaron? 6. 7. 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Cuántos alumnos sacaron 7? 11. 9. 1, 2, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sí, 9, 10, 11. 11. ¿Cuántos alumnos según la tabla presentaron la evaluación? 40. 40, muy bien. Bueno, ahora eso tiene que corresponder con la frecuencia acumulada. Vean ahora cómo funciona esto. Miren, esto es como si fuese magia, pero simplemente procedimientos matemáticos. Vean cómo funciona esto ahora. Ahora simplemente vamos a completar la tabla. A partir de conteniendo la frecuencia, podemos sacar todo lo demás. ¿Cuál es la frecuencia acumulada? Comenzamos. Aquí hay 5. Luego sumamos 5 más 8. Recuerden que vamos sumando celda de arriba con la de abajo. 13. 13 más 9. 22. 22. 22 más 7. 29. 29 más 11. 40. 40. Ahí está. Tiene que coincidir con la cantidad de datos que nos están dando. En esa tabla hay 40 datos. Tiene que la frecuencia acumulada, por eso se llama acumulada. Va acumulando, va sumando hasta llegar al total al final.
Muy bien, excelente. Vamos con la frecuencia relativa, rápidamente. Frecuencia relativa. ¿Qué es lo que hace la frecuencia relativa? La frecuencia relativa lo que hace es que me va a esta columna, la asocia con esta y lo que hace es que la divide por el total. Y el total es 40. Muy bien. Entonces sería 5 dividido en 40. 0,12. 0,12. 0,12. 8 dividido en 40. 0,2. 0,2. Ya, pongámosle 0,20. Siempre utilicemos, si hay un solo decimal, le colocamos el 0 al lado porque buscamos siempre dos decimales para cuando transformemos a porcentaje. Ya. 9 dividido en 40. 0,22. 0,22. 7 dividido en 40. 0,17. Y 11 dividido en 40. 0,27. 0,27, ¿así? Sí. Muy bien. No, muchachos, pero esto es como un pan calientito para ustedes, esto es algo facilito de digerir. Frecuencia acumulada relativa. Ojo, ojo, no se me equivoquen con el significado de la F mayúscula y la F minúscula. Son dos significados completamente diferentes en la tabla de frecuencia. Vean lo que significa la F minúscula, la cantidad de personas que van respondiendo por cada ítem. Y la frecuencia acumulada es una sumatoria hasta llegar al total de datos. Son dos cosas diferentes. Vamos con la frecuencia acumulada relativa. Entonces ahora esa va a ligar dos columnas. Esa liga ahora, esta columna la liga con esta. Y lo que hacen entre esas dos es lo mismo, es que divide por el total, por 40. Así que comenzamos a dividir. Iría 5. 5 dividido en 40. 0,12. No. ¿Sí? 5 dividido en 40. ¿Cuánto? ¿0,12? Sí, 0,12. 0,12. Listo. 8 dividido en 40. Pero Pero no debería ir con pasando el 13. la frecuencia absoluta. Sí, Sí, perdón. porque Perdón. con el 13. 13 dividido en 40. Qué bueno que ustedes ya están 0,32. 0,32. Era para ver si estaban pilas nada más. 22 dividido en 40. 0,55. Hay que estar muy concentrado. 29 dividido en 40. 0,72. ¿Y recuerdan cuál debe ser el último valor? En la frecuencia 1,00. Exactamente. Siempre la frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1,00. Siempre tiene que dar 1 el resultado. Claro, porque vamos a dividir los dos números iguales. 40 dividido en 40. Ahora vamos con la frecuencia acumulada relativa porcentual. Es decir, lo que me están diciendo con esa cantidad de información es que esta la relacione con esta y que esta columna la transforme en porcentajes. Aquí vamos, para transformar en porcentajes solamente multiplicamos por 100 y estaríamos impecables. Así que vamos aquí a transformarlo. Sería 12%. Abajo tendríamos 32. 32%. 55%. 55%. 72%. 72%. Y aquí tendríamos 100%. obviamente si es 40 nos da 1, el total es 100%. Ahí está. Muy bien. En función de esto ahora surgen algunas preguntas. Vamos a ver cuáles son esas preguntas. Las preguntas que surgen de la evaluación, que ustedes tienen la guía inmediatamente. En la opción B dice, después de completar la tabla, dice la primera pregunta: ¿cuántos estudiantes respondieron la prueba? 40. A ver, ¿cuántos? Muy bien, 40. Vamos a colocar eso allí.
Colocamos aquí 40 estudiantes presentaron la prueba. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles fueron las notas máximas y la nota mínima? ¿Cuál fue la nota máxima? La nota máxima fue 7 y la nota mínima fue 3. La máxima 7 y mínima 3. Otra pregunta. ¿Qué nota obtuvo la mayoría de los estudiantes? Un 7. Un 7. No. ¿Sí? Sí. Perdón, ya va. Eso lo vemos ¿dónde? Eso lo vemos en la frecuencia. Claro, ¿qué nota obtuvieron la mayoría de los estudiantes? Un 7. 7. 7. Pero la pregunta es, ¿cuántos estudiantes sacaron 7? 11. 11. 11. 11 es la mayoría. 11, la mayoría, cuando se dice mayoría es porque pasa el 50%, pasa la mitad. Entonces, la mitad de 40 es 20. ¿Cuántos alumnos? 20 alumnos, ¿cuántos sacaron mayor nota? Vamos a ver. 11 más 7, 18. Entre los que sacaron 6 y 7 hay 18 alumnos. Todavía no llegamos a 20. Si sumamos los 9 alumnos que sacaron 5, serían 18 más 9, 27. 27 es la mayoría. Entonces, ¿qué nota obtuvo la mayoría de los estudiantes? 27. 5, 6. Obtuvo Estudiantes. una nota mayor que 5. ¿Lo ven? Mayor o igual. Ahí está. ¿Qué nota obtuvo la mayoría de los estudiantes? Cuando sumamos, ¿dónde encontramos la mayoría? Bueno, la mayoría de los estudiantes que encontramos, 9 más 7, 16 más 11, 27. 27 es mayoría. Entonces, la mayoría de los estudiantes están acumulados aquí, sacaron más de 5. Lo que sí podemos decir con respecto al 7 es que la cantidad de alumnos que obtuvieron 7 fueron más que cualquier otra nota. Esa es otra conclusión que podemos decir, pero no nos la están preguntando. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo nota 4? 32%. 32%. Un 32%. ¿Seguro? El 20%. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvo la nota de 4? 20%. 20%. Muy bien. Un 20%. ¿Por qué? Porque para el porcentaje por línea hay que ir a la frecuencia relativa porcentual, esta que tenemos aquí, a esta columna que está aquí, esta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la que me dice, recuerden que esta es la que se relaciona con la frecuencia, la cantidad de estudiantes que sacaron cada nota. Esta se divide por el total y después se multiplica por 100. Ya, no es esta misma, esta es la frecuencia acumulada relativa. Esto es de cada acumulado. Por ejemplo, este 32% es de haber sumado, ¿de dónde salió ese 32? De haber sumado 12 más 20. Pero no me están preguntando cuántos estudiantes sacaron hasta 4. ¿Cuántos estudiantes tuvieron una nota menor o igual que 4? 32%. Porque hasta allí es la cantidad de estudiantes acumulados, un 32%. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvo exactamente la nota 4? Bueno, para eso tenemos que ver esta nota. Esta. Ahí está. Esta es la nota. Esta. Sería 0,20. Si multiplicamos por 100 sería un 20%. Ahí está. Muy bien, chicos. Excelente, excelente. Por favor, completen. Alguno que esté escribiendo que me diga listo para yo pasar. Yo ya anoté todo. Muy bien, excelente.
Bien, ahora viene algo que se llama uso de gráficos. Creo que esta parte es mucho más práctica para nosotros porque es ver el gráfico y simplemente escribir conclusiones. Esto lo encontramos en los periódicos, en las revistas, en la prensa, en televisión. Siempre están todo el mundo reportes económicos, empresariales, productividad, etcétera. Siempre están viendo su información a través de gráficos porque es la forma más fácil de representar la información. En lo que acabamos de hacer nosotros, vimos que también se puede representar e interpretar la información a través de tablas de frecuencia. Eso es una manera de presentar la información, de resumir los datos. Ahora, otra manera de presentar la información y de resumir los datos es a través de gráficos. Bueno, parece que los gráficos incluso es mucho más fácil, pero vamos a ver. Hay que aprender a leerlos también. Los gráficos siempre van a tener algo aquí muy importante. Atención, atención con esto. Los gráficos siempre van a tener algo aquí. Esto. Un título. Siempre los gráficos van a tener un título. Atención, el título contiene la variable que se está estudiando, ¿ok? Siempre el título. Luego tenemos aquí otro dato importante que es, vamos para acá, que es este que está acá. Ya, déjeme aquí que se me cambia el texto. Aquí, este dato que está aquí y este que está aquí. Estos dos. Número de ventas y aquí dice día. Esas dos cosas se les llama, eso se les llama relación entre los datos. ¿Cómo están relacionados los datos? Número de ventas por día. Otro nombre que se le da a esto es nombres a los ejes. Al eje vertical, a la línea que está paradita vertical o a la línea horizontal. Tienen que tener nombres. Eso tenemos que reconocerlos nosotros y leerlos. Ahí está. Nos muestran la relación que existe entre los datos. En este caso, si lo leemos así, sería número de ventas por día de la semana. Ya está. Así sería la lectura. Entonces tenemos aquí la producción, que va a estar referida como número de ventas por día de la semana. Muy bien. ¿Qué representa el gráfico? Ya lo acabamos de decir. ¿Vieron cómo cuando uno reconoce el título y los nombres de los ejes sacamos toda la información? Bueno, vamos a escribirlo. ¿Qué representa el gráfico? El gráfico representa la producción de número de ventas por día. Listo, es la lectura del título con los dos nombres de los dos ejes. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es la variable de estudio? La cantidad de empanadas. ¿Cuál es la variable de estudio? Producción. ¿Ya? Y la otra pregunta dice, ¿cuáles son sus valores? ¿En qué se va a medir la producción? Los valores son en números y días. ¿Qué representa cada eje? Cada eje representa, uno representa el eje Y, que es el eje vertical, el que está paradito, representa el número de ventas. El eje X, que es el eje horizontal, los días. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuál fue el día con mayor venta? A ver, ¿cuál fue el día con mayor venta? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes? El Martes y martes y viernes. viernes. Martes y viernes estuvieron igual, ¿verdad? Martes y viernes. ¿Y cuál fue el día con menor venta? El miércoles.
Muy bien. Excelente. Vamos aquí a la siguiente pregunta que dice, ¿se puede calcular de manera exacta el número total de ventas realizado entre lunes y viernes? ¿Se puede saber el número total de ventas? Sí. Sí. ¿Cómo podemos calcularlo de manera exacta? Sumando los límites de cada barra. Eso es lo que vamos a hacer ahora, sumar los límites de cada barra. Por ejemplo, la primera barra llega ¿hasta cuál número? 200. La segunda es 250. La tercera barra llega hasta el 100. La cuarta barra llega hasta el 150. Y la siguiente barra llega hasta el 250. Sumamos todo eso, a ver cuánto nos da. 500, 800, 950. Ese fue el número de ventas. Se vendieron 950 artículos, no sé, que vende esa empresa. ¿Fue el gráfico adecuado para los datos? ¿Se puede leer bien los datos representados allí en ese gráfico? Sin ningún problema. Sí, Yo creo se que pueden sí. leer de manera perfecta. Lo acabamos de leer de manera perfecta. Así que estamos muy, muy bien. Impecable. Muy bien. Voy a borrar para continuar. Profe, espérese, que no alcancé a copiar. Déjeme, le saco una foto Ya. al coso. Copio rapidito. Ya, ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Listo. Muy bien. Avanzamos. Aquí tenemos otro gráfico. Dice, analiza el siguiente gráfico de una encuesta realizada a 160 personas. Ah, este es un gráfico circular o de pastel, como se llama. ¿Ok? Y aparecen allí varias regiones que tienen diferentes proporciones de colores. Un 15% en color clarito, que representa verduras. El título, siempre cuando vamos a iniciar la lectura de un gráfico, ¿a dónde nos vamos a ir? Tenemos que irnos a esto, al título. ¿De qué es esa información? ¿De qué se trata la información? Ah, de comida preferida. Se encuestó a un grupo de personas y se le preguntó cuál es su comida preferida. No sabemos el total de personas que fueron encuestados, pero sus proporciones están allí representadas en el gráfico. Un 15% dijo que le gustan las verduras, un 25% los tallarines, 45% le gusta la carne y el color más oscuro, el naranja más oscuro, el 15% el pescado. Ya, si sumamos, fíjense que eso suma 45 más 15, 60 más 40 y tenemos 100%, que es todo el pastel completo. ¿Qué representa el gráfico? A ver, yo nada más lo voy a comentar, ustedes lo escriben. No lo voy a escribir, ustedes lo escriben. ¿Qué representa el gráfico? La comida preferida por un grupo de personas encuestadas. Ya, eso es todo. Eso es lo que representa el gráfico. Porque ni siquiera... bueno, sí, de 160 personas. Analice el siguiente gráfico de una encuesta realizada a 160 personas. La comida preferida de 160 personas. Eso es lo que representa el gráfico. El título. En los diagramas circulares siempre es necesario que aquí esta información aparezca. Esto se le llama una leyenda. ¿Ya? La leyenda siempre representa un conjunto de información que nos orientan para la interpretación, en este caso del gráfico. Ahí está la leyenda. Seguimos acá nosotros, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué representa el sector de menor área? ¿Qué representa el sector más pequeño? Este. ¿Qué representa? Representa El 15% que no le gusta la verdura. O sea, que le gusta. que le gusta. Representa el porcentaje de personas que le gusta la verdura. Listo. La C. ¿Qué porcentaje de personas prefieren los tallarines? El 25%. El 25%. Ahí está, el 25%. Ustedes vayan contestando. El 25%.
¿Cuál es la comida preferida de la mayoría de las personas? ¿Qué es lo que más La- prefiere la persona? La carne. Uy, la carne. Aquí está, la carne. ¿Cómo le gusta a la gente la carne, verdad? Y a muy poco les gustan los vegetales. ¿Cuál de los alimentos tiene menor preferencia? ¿Cuáles son los alimentos que tienen menor preferencia? El pescado y la verdura. Muy bien. Entonces escriban allí, el pescado y las verduras es lo que menos prefiere la gente, por lo menos esas personas que fueron encuestadas. ¿Ya? Pregunta, ¿fue un gráfico adecuado para los datos? ¿Se pudieron interpretar bien, fácil y rápido los datos? Sí. 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 ¿Habrías utilizado otro? No, yo no. Con ese está bien. ¿Por qué con ese pueden leer bien? Bueno, porque me presenta la información clara, es fácil lectura, se puede leer rápido, se interpreta rápido, Y también ya está. representa porcentaje exacto. Y representa los porcentajes exactos. Muy bien, eso escriban ustedes allá al final. Muy bien. Se realiza una encuesta con respecto a la cantidad de televisores que tienen los hogares. Ah, esta está cortita, esta está rapidita, esta. ¿Qué nos piden aquí? Completa la tabla. Cantidad de televisores. 45 hogares tienen un televisor, 65 hogares tienen 2 televisores, 80 hogares tienen 3 televisores, 60 hogares tienen 4 televisores y 50 hogares tienen hasta 5 televisores. Impresionante. ¿Cuál sería la frecuencia relativa porcentual? Bueno, primero pensemos en cuál es la frecuencia relativa, ¿ok? Ya. Muy bien, vamos a pensar primero en cuál es la frecuencia relativa. Voy a tratar de anexar una columna aquí imaginaria que no está en su guía. Ustedes también lo pueden hacer allí. Yo primero preferiría calcular o encontrar qué es o cuáles son los resultados de la frecuencia relativa antes de pasar a la porcentual. Porque la porcentual no es más que multiplicar esta por 100. Así que, ¿cómo asociamos estos dos datos? La frecuencia la dividimos por el total. Se divide por el total. ¿Y cuál es el total? 300. Sumamos todo esto. 45 más 65 nos da 110, más 80, 190. 300. Más 110, esto da 300. Muy bien, Claudia, aquí tenemos 300. Es como si estuviésemos haciendo la frecuencia acumulada. Y esto lo que nos hace es que nos dice cuál es el total. Ya, ahí está, el total. Teniendo el total, yo puedo buscar la frecuencia relativa. Vamos a dividir 45 entre 300. ¿Cuánto nos da? 0,15. Muy bien. Vamos rapidito con los demás. 65 entre 300. 0,21. Ya, uno más y ya no más. Uno más. 80 entre 300. 0,26. Ya, hasta ahí. Ustedes lo van a terminar. Después, ¿cómo hacemos para encontrar la frecuencia relativa porcentual? Multiplicamos por 100. Multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Ahí está, sería 15%. Corremos 2 espacios, la coma a la derecha, nos daría 15. Esto nos daría 21%. Esto nos da 26%. Y así sucesivamente, ustedes lo completan. Y listo. Estamos listos con esta tablita. Muy fácil. No, ya esto es casi nada para nosotros. Podemos llenar estas tablas muy rápido y ligeramente. Bueno, después ustedes van a tener una actividad más que es construir el gráfico, ¿ok? Van a construir un gráfico. Para construir el gráfico, ningún problema. Recuerden que toman un eje vertical. No olviden tomar después un eje horizontal. Ya, no olviden el título. ¿Cuál sería el título que tendríamos que ponerle a ese gráfico? Televisores de los hogares. Muy bien, entonces ustedes colocan allí su título.
Aquí sería televisores en los hogares. ¿Cómo vamos a llamar a un eje? Al eje vertical. El eje vertical le podemos poner cantidad. Cantidad de televisores. Y aquí, ¿qué vamos a colocar en este eje? Los hogares. Vamos a ver qué nos conviene más. O aquí colocamos cantidad de hogares. ¿Qué nos conviene más? A ver, que el dato menor lo voy a colocar en el eje vertical y los datos más grandes los colocamos en el eje, perdón, en el eje vertical colocamos los números más grandes y en el eje horizontal colocamos los números que sean más acotaditos, más pequeñitos, para que no sea tan larga la gráfica. Puede ser alta, es más fácil hacerla más alta, pero no tan ancha. Ok, vamos a ver si así convienen los datos. ¿Cuáles son los números más grandes? Vamos a regresar a la tabla, aquí a la anterior, y aquí tenemos cantidad de televisores, es el dato más pequeño, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, entonces cuando yo venga aquí, yo prefiero cambiar esto. Vean esto, lo que voy a hacer es cambiarlo. Este prefiero traerlo para acá, y este lo coloco aquí, porque este número es más alto, y este número es más pequeño. ¿Ves por qué? Porque ese número es un hogar, 2 hogares, 3 hogares, 4 hogares, 5 hogares. Luego, la cantidad de hogares, ¿cuáles son? Atención, ¿cuáles son las cantidades de hogares? ¿Cuánto eran los números? 45, 65, 80. ¿Cuál es el número más pequeño? 45. ¿Cuál es el número más grande? 80. De tal manera que aquí tienen que entrar datos. Entonces yo puedo hacerlo de 10 en 10, por ejemplo. Se me ocurre ahorita ir haciéndolo de 10 en 10. ¿Cómo es eso de 10 en 10? Bueno, así. Puedo colocar aquí 10. En la siguiente línea coloco 20. En la siguiente línea coloco 30. En la siguiente línea coloco 40. Voy de 10 en 10, no pasa nada. 50. Lo importante es mantener la proporción. 60. 70. Y por último, arriba, el último valor que es el 80. Listo. Yo voy a hacer la primera asociación. Por ejemplo, aquí la primera dice, por un televisor va a 45. Ah, entonces yo aquí me vengo. Ven que ya tenemos la información bien ordenadita, bien arregladita. Y entonces cuando yo vengo para acá, necesito dibujar ahora aquí un rectángulo, una barra, que vaya de 1 a 40 y... esta no me gusta porque tiene... Es porque tiene relleno. Esta. Una barra que vaya de 1... Los que tienen un televisor van a 45. A la mitad entre 40 y 50. Ahí está. Listo. Y así ustedes hacen los demás. ¿Ven qué fácil es? Facilito. Ustedes lo terminan. Bien, chicos, y con esto llegamos al final de nuestra clase número 6.